Vamos a ver cómo utilizamos el teorema de órdenes de infinitos y los cambios de variable para resolver algunos tipos de límites que todavía no habíamos abordado. Empiezo por plantearles un ejemplo de una situación y después vemos cómo lo generalizamos. Calculemos entonces el límite de una sucesión que es, en términos generales, xn por el logaritmo de valor absoluto de xn, en donde xn tiende a 0 por derecha. Bien, se analizan, entonces xn tiende a 0 por derecha, el logaritmo del valor absoluto de xn va a tender a menos infinito. Estamos frente a una indeterminación del tipo 0 por infinito. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Bueno, no nos sirve ninguna de las estrategias que teníamos hasta ahora porque tenemos una expresión logarítmica, pero no podemos usar equivalentes porque el logaritmando no tiende a 1, no es una expresión racional, no es irracional, o sea, ninguna de las estrategias que usamos hasta ahora sirve directamente. Entonces, dado que hay un producto en el que un factor tiende a 0 y el otro tiende a infinito, eso puede transformarse en un cociente de dos cosas que tiendan a infinito o de dos cosas que tiendan a 0 según lo que nos convenga. Entonces, para llegar a esa situación hay que transformar la expresión y o transformar a qué tiende la variable. Recuerden que el teorema de órdenes de infinito funciona si la variable tiende a más infinito. Y en este caso estamos con una variable, con una sucesión xn que tiende a 0, así que alguna modificación tenemos que hacer para lograr que nuestra variable tienda a más infinito. La que planteo acá es tomar, dado que xn tiende a 0 por derecha, el inverso numérico 1 sobre xn va a tender a más infinito. Entonces voy a plantear esa situación. Les va a parecer y les va a costar darse cuenta de los cambios de variable porque hay una infinidad de cambios de variable que uno podría plantear. Yo qué sé, yo podría haber puesto z sub n igual 4 sobre xn al cuadrado o 4 sobre xn al cubo. De muchísimas maneras, de infinitas maneras yo podría haber hecho el cambio de variable. Entonces lleva un tiempo de práctica el darse cuenta de cuál es la forma más simple. Esos otros cambios de variable que dije estarían bien, lo único que harían sería dificultar la operatoria y extender los cálculos. Entonces es plantearse los cambios de variable y además con una economía de recursos, de manera que el cambio de variable sea eficaz para resolver el límite que quieren resolver y que lleve la menor cantidad de operatoria posible. Entonces, con este cambio de variable, ahora nuestra variable tiende a más infinito y sustituye en todos lados xn por 1 sobre z sub n. ¿Qué es lo que sucede? La indeterminación sigue siendo la misma. Si se fijan, como z sub n tiende a más infinito, 1 sobre z sub n tiende a 0. Entonces sigo teniendo el mismo tipo de indeterminación del tipo 0 por infinito. ¿No? Solo por el cambio de variable no se resuelve el problema. Hay que operar, hay que hacer alguna cosa más. En este caso lo que hice fue expresar el logaritmo de 1 sobre z sub n como el logaritmo de z sub n a la menos 1. Y de paso ya volaron las barras de valor absoluto porque como z sub n es positivo, el valor absoluto de z sub n es z sub n. Y ya expresé este producto como cociente. A su vez de aquí a aquí usé una propiedad de logaritmos y potencias, ¿no? Si ustedes tienen el logaritmo de a la b, es lo mismo que b por el logaritmo de a. Usé esa propiedad aquí. Entonces ya lo tenemos en un formato en el que podamos usar órdenes de infinito, porque tenemos ya un cociente de dos infinitos. Logaritmo de z sub n es un infinito logarítmico y z sub n es un infinito potencial. Estamos en condiciones entonces de usar el teorema de órdenes de infinitos y además la idea de que si en un cociente ustedes tienen un infinito de mayor orden en el denominador, el resultado de ese límite es cero. Entonces usamos eso y directamente ese límite dio cero. Lo de cero por izquierda, ¿de dónde viene? Bueno, viene de que esto es positivo, estamos tomando el opuesto de una expresión positiva es negativa, ¿sí? Simplemente de eso. Lo que hice acá fue generalizarles la propiedad para cuando tenemos la situación que xn no tiende a cero, sino que tiende a una constante a cualquiera que no necesariamente sea cero. Bueno, ese límite se puede generalizar teniendo en cuenta que ahora la situación es xn menos a por el logaritmo de valor absoluto de xn menos a. O sea, tiene que ser algo que tienda a cero por el logaritmo del mismo algo, no de otra cosa, de lo mismo, es la generalización de la propiedad, y en este caso xn tiende a, o sea, hace que esto tienda a cero y esto tienda a cero. Aquí, por más que para a por izquierda no hay una indeterminación, el límite es inmediato,
se los planteé en forma genérica para que no, perdón, en este caso sí la hay, no, no la hay después en los que veremos más adelante, digo. Se los planteé en forma genérica para que lo tengan cuando cuando XN tiende a por derecha y por izquierda. Entonces vamos a ver su uso en un ejemplo. Tenemos el límite con xn tendiendo a 1 por derecha y por izquierda de 1 sobre xn menos 1 más un logaritmo de ahí una expresión. Como podrán ver, podrán analizar y ver que este primer término tiende a más o a menos infinito según que tendemos a 1 por derecha o por izquierda. Recuerden que este planteo significa que estoy calculando dos límites a la vez. No es que estoy haciendo xn tender a 1 por izquierda y por derecha, sino que son dos límites que los escribo juntos para economizar esta escritura, digamos. Bien, este segundo término tiende a menos infinito, así que si se fijan, hay indeterminación solo para la situación de xn tendiendo a 1 por derecha, porque cuando xn tiende a 1 por derecha, este término tiende a más infinito y este a menos. Pero cuando xn tiende a 1 por izquierda, los dos tienden a menos infinito, ya podríamos decir que el resultado es menos infinito y no tendríamos que hacer nada. De todos modos, yo voy a seguir con los dos límites adelante y van a ver que reencontramos ese mismo resultado por otro camino. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de que aparezca esta situación, xn menos algo por logaritmo del xn menos el mismo algo y que todo esto tienda a cero. Y aquí pueden ver que está el xn menos el algo que tiende a cero y también está acá. Entonces lo que tenemos que ver es cómo operamos para lograr eso. Bueno, en principio el logaritmo de un cociente es una resta de logaritmos con la misma base y se exprese eso. Y después hice un denominador común con el xn menos 1. Entonces, ¿qué pasó? Al hacer el denominador común apareció el término xn menos 1 por logaritmo de xn menos 1, que es en el que está la indeterminación que nos está dando problemas. Es esto mismo que tenemos acá. Entonces este término tiende a cero, este tiende a cero porque simplemente este factor tiende a cero y esto tiende a logaritmo de 2, así que todo este término a cero. Por lo tanto, todo el numerador tiende a 1 y el denominador a 0. Si el numerador tiende a 1 y el denominador a 0, el límite de ese cociente es infinito. Y bueno, los signos, el numerador positivo, y esto es positivo o negativo según sea derecha e izquierda, así que esto es más o menos infinito. Otra vez, insisto, son dos límites que estamos calculando, que los estamos expresando en un solo renglón escribimos dos límites. ¿De qué otro modo podían haber trabajado? Bueno, podían haber ido directamente con el cambio de variable sin usar esta idea, pero les recomiendo que lo tengan en cuenta porque achica los cálculos bastante. ¿Cuál podría haber sido el cambio de variable? Y bueno, si ustedes quieren, como acá, una variable que tienda a más infinito, si ustedes tienen una expresión que tiende a cero, en este caso cuando xn tiende a 1, xn menos 1 tiende a 0. Una forma bien sencilla de hacer cambio de variable es el inverso numérico de eso que tiende a 0, ¿no? En este caso 1 sobre xn menos 1. Ahí van a tener z sub n, les tendería a más o menos infinito y después en todos lados tendrían que cambiar xn menos 1, o sea, despejar acá e ir sustituyendo en cada lugar xn menos 1 por lo que corresponda en función de z y después seguir operando y trabajando. Esa podría haber sido otra alternativa. En el siguiente fragmento veremos un caso en el que también queremos llevar a órdenes de infinitos, pero en el que no tenemos este tipo de estrategia de un límite que nos salve ahí la plata y que necesariamente tenemos que hacer el cambio de variable para poder calcular ese límite. Veamos entonces ahora los ejemplos con exponenciales, con expresiones exponenciales en las que los cambios de variable los tenemos que hacer sí o sí, no tenemos algún límite salvador como nos ocurrió con el caso de los logaritmos. Entonces vamos primero a este límite. E a la 1 sobre xn sobre xn. En el numerador, si se fijan, el exponente 1 sobre xn va a tender a más o a menos infinito según xn tienda a 0 por derecha o por izquierda. La exponencial entonces con exponente que tienda a más o menos infinito va a tender respectivamente a más infinito o a 0 por derecha. Así que tenemos que para xn tendiendo a 0 por derecha, estamos en un caso de numerador tiende a infinito, denominador tiende a 0, ahí no hay indeterminación. En el caso del límite por izquierda, ambos tienden a 0, hay indeterminación. Entonces dejamos planteado por acá el que no es indeterminado y ya ponemos su resultado. Cuando xn tiende a 0 por derecha, numerador tiende a más infinito,
Denominador tiende a 0 por derecha, el cociente tiende a infinito y como los dos son positivos, más infinito. Veamos el caso en donde se nos presentó la indeterminación. Cuando xn tiende a 0 por izquierda, tanto el numerador como el denominador tienden a 0. Nos vamos a plantear un cambio de variable que, si xn tiende a 0, el cambio de variable más directo va a estar vinculado a 1 sobre xn. Pero recuerden que necesitamos que nuestra variable tienda a más infinito. Si yo tomo el cambio 1 sobre xn, el z sub n que obtendría tendría límite menos infinito y necesito que tenga límite más infinito para aplicar el teorema de órdenes de infinitos. Entonces ya el cambio lo hago por menos 1 sobre xn. Entonces, al hacer el cambio por menos 1 sobre xn, esto lo puedo pensar como 1 sobre xn por e a la 1 sobre xn, o sea, tengo menos z sub n por e a la menos z sub n. Y a su vez, así como está, la indeterminación sigue y no lo puedo resolver, porque tengo z sub n tiende a infinito, e a la menos z sub n tiende a 0, sigo en la misma situación. ¿Cómo lo transformo? Lo vuelvo a transformar en un cociente, pero de dos infinitos, usando que e a la menos z sub n es lo mismo que 1 sobre e a la z sub n. Entonces toda esta expresión es z sub n sobre e a la z sub n. Y bueno, y aquí puedo usar órdenes de infinitos, ¿no? Puedo usar el numerador es un infinito potencial, el denominador es un infinito exponencial, así que el mayor orden es el del denominador, el límite del cociente es 0. Y lo de 0 por izquierda viene porque esta expresión es positiva y tenemos el opuesto, así que 0 por izquierda. Ahora veámoslo con un caso en que dé un poco más de trabajo el cambio de variable, la operatoria y demás. Por ejemplo, ahora tenemos una sucesión xn que tiende a 2 por derecha o a 2 por izquierda. Otra vez, insisto, son dos límites que estamos escribiendo a la vez. Tenemos xn cuadrado menos 4 sobre e a la 1 sobre xn menos 2 más 3. El numerador tiende a 0, el denominador estamos en la misma situación anterior, exponente que tiende a más o menos infinito, la exponencial tiende a más infinito o 0 por derecha. De vuelta hay uno de estos dos límites que no es indeterminado, que es el caso de derecha, ¿no? Pues tenemos 0 e infinito. Bien, entonces lo planteamos acá, y acá un especial cuidado. La indeterminación está en este término, pero los demás términos que aparecen no los podemos despreciar, no los podemos dejar de lado, es un error frecuente ese de, bueno, como la indeterminación está en este término, todo lo demás, chao, marchó y no le doy bolilla y desaparece, y eso lleva a errores de cálculo. En este caso, ¿qué sucede? Numerador tiende a 0, denominador tiende a infinito, este término tiende a 0, por lo tanto, sumado a esta, lo podemos pensar como una sucesión constante de término general 3, todo esto tiene límite 3. Si ese 3 lo hubiéramos hecho volar y no lo hubiéramos dejado ahí en la expresión, hubiéramos calculado mal el límite. Lo pueden comprobar con tomando, por ejemplo, algunos valores de xn bien cerca de 12 y van a comprobar que los resultados que iban a obtener no les iban a dar cerca de 0, sino cerca de 3, ¿no? Y bien, ¿qué pasa cuando el límite en el que sí tenemos que hacer algo distinto, que es en el que está la indeterminación? Lo primero que hice, nuestra indeterminación tiene que ver con que está el xn menos 2 por ahí disfrazado tendiendo a 0. Es xn menos 2 el que está produciendo la indeterminación. Entonces lo voy a poner en evidencia en los cálculos para que me facilite el cambio de variable. Este numerador, que es xn cuadrado menos 4, lo puedo pensar como xn menos 2 por xn más 2. Y este factor xn más 2 tiende a 4 y ese 4, eso no va a intervenir en la indeterminación. La indeterminación está entre estas dos cosas, ¿no? Entre esto que tiende a 0 y esto que tiende a 0. Así que este ya lo puedo sustituir por 4 y seguir para adelante con las cuentas con 4 en vez de xn más 2 y me va a facilitar los cálculos. Bien, entonces el cambio de variable que voy a hacer ahora, si tengo que xn menos 2 tiende a 0, en este caso por izquierda, porque xn tiende a 2 por izquierda, el cambio que voy a hacer es el inverso numérico, 1 sobre xn menos 2. Eso me va a dar una expresión que tiende a infinito. Y después ajusto el signo porque quiero que tienda a más infinito. Como xn menos 2 tiende a 0 por izquierda, por lo tanto este cociente tiende a menos infinito, uso el cambio con el opuesto para que me dé algo que tiende a más infinito. Bien, y hago el cambio, ¿no? Acá en lugar de xn menos 2 voy a poner, si despejan acá xn menos 2 le da menos 1 sobre z sub n. Por este 4 que tenían acá, de esta expresión que tiende a 4, les queda menos 4 sobre z sub n. Y en el denominador e a la menos z sub n.
Y luego después es operatoria, ¿no? E a la menos z sub n en el denominador lo puedo escribir como e a la z sub n en el numerador. Así que la expresión me quedó menos 4e a la z sub n sobre z sub n, y acá ya estoy en condiciones de poder aplicar órdenes de infinitos en un cociente. El numerador tiene mayor orden que el denominador, así que este cociente tiende a infinito. Como esta expresión es positiva y está multiplicada por menos 4, es una expresión negativa. Quiere decir que todo este primer término tiende a menos infinito. Si le sumo una constante, el límite va a seguir siendo menos infinito, por lo tanto el límite total es menos infinito. Bien, entonces con esto quería cerrar más o menos algunos ejemplos de usos de cambio de variable que ustedes se van a encontrar ahí en los ejercicios con otras situaciones que el trasfondo es el mismo que tienen acá. Puede variar la operatoria, puede ser que tengan que hacer más factorizaciones, más denominadores comunes u otro tipo de propiedades de la operatoria básica que ustedes realizan, pero el trasfondo es siempre el mismo de lo que les mostré aquí en estos ejemplos. Espero que les sea útil.